Hola, bienvenidos nuevamente a su programa de Cábala, donde vamos a tratar de develar algunos de los misterios de esta ciencia ancestral, sobre todo cómo aplicarla a la vida cotidiana. Con nosotros está Gustavo nuevamente. ¿Cómo estás, Gus? Hola, buenos días. Y bueno, la idea es seguir explorando un poquito este concepto de cómo es que manifestamos nuestra realidad a partir de lo que deseamos y cómo es que pues podemos crear circunstancias de plenitud y bienestar en nuestra vida. Entonces, en la plática anterior nos quedamos en esta idea de cómo la motivación es muy importante en la manifestación de un deseo. Y lo que nos faltó decir y que queremos explorar el día de hoy es de dónde surgen las cosas. O sea, en otras palabras, existe una fuerza espiritual de la que proviene todo lo que existe en el mundo material, o cómo la Cábala concibe el que nosotros traigamos a manifestación lo que deseamos, ¿verdad? Sería como una cosa importante. Entonces, las cosas, ¿estamos hablando de las cosas materiales o cualquier cosa que uno desee? La realidad es de que cualquier cosa que deseemos tiene un origen, podríamos decir, sutil, no manifestado, y por su propia naturaleza va a buscar manifestarse en condiciones ya concretas en la vida, ¿no? Llámese cuestiones materiales o cuestiones emocionales, creatividad, ideas y lo que sea, ¿no? La realidad es de que para los cabalistas existe una reserva ilimitada de poder a nuestra disposición, y la problemática que tenemos es que después no sabemos cómo conectarnos y cómo utilizar esa energía creativa para manifestar las condiciones, pues, que deseamos, ¿no?, en la vida cotidiana. Eso nosotros lo hacemos todos los días. Creo que habíamos platicado la vez pasada. Todos los días estamos haciendo esto, creando de una manera inconsciente para comer, para ir a la escuela, demás. Lo que nos propone la Cábala es hacerlo consciente y tener lo que nosotros queremos, cuando lo queremos, de una manera inmediata. Bueno, como dice algún escrito por ahí, hay tiempo para todo, ¿no? En ocasiones las cosas requieren como una definición de un deseo como muy, muy claro, ¿no? A veces la gente desea cosas que por su propia naturaleza no pueden manifestarse de manera inmediata. O sea, yo puedo querer en este momento tener un título profesional. Bueno, pues es un proceso, ¿no? O sea, tengo que estudiar, tengo que entrar a un proceso académico y titularme y tener una carrera. Hay ocasiones en las que la gente quisiera como deseo cambiar cosas que ya pasaron, circunstancias de vida anterior. Eso tampoco, pues no lo podemos cambiar, eso ya sucedió. Lo que sí podemos cambiar es cómo es que leemos y cómo interpretamos los sucesos del pasado. Y eso manifiesta condiciones diferentes de vida, ¿no? En otras palabras, los filtros interpretativos, al cambiarse, pues también nos dan una visión iluminada de las experiencias de vida. Ya no las vemos como trágicas, sino las vemos como experiencias de crecimiento y que nos permiten, bueno, pues funcionar de una manera mejor en la vida. Así que lo primero que tenemos que hacer es, y lo habíamos mencionado en alguna ocasión, tener claridad, pero eso que deseamos tiene que ser algo no fantasioso, no irreal, sino debe de haber cierto nivel de coherencia y pues de posibilidad creativa, ¿no? Porque de otra manera nos vamos a meter en deseos que no llegan a manifestarse, no porque no tengan la capacidad de manifestarnos, sino porque las circunstancias requerirían muchísimo tiempo, o las circunstancias ya sucedieron, ya pasó. Ok, entonces estás hablando que tiene que ser en un tiempo presente para que suceda en el futuro, no podemos cambiar el pasado, y tiene que haber una intención clara de qué es lo que queremos en una cosa real, concreta. Es decir, no vamos a imaginarnos cosas que no me van a salir alas y mañana quiero ya empezar a volar. Eso es imaginario, por mucha intención y muchas ganas que las tuviera. Bueno, es que es muy interesante. Esto que acabas de decir se le ocurrió, por ejemplo, a Leonardo da Vinci, ¿sí? Vamos a encontrar hombres con alas en sus dibujos, y dices, bueno, pues alguien ya pensó. Por ejemplo, podemos ver a Ícaro en la tradición griega, que consiguió alas y voló, y bueno, se le quemaron al acercarse al sol, pero el hombre ya había imaginado volar, sí, y lo logró. Pues estamos volando, tenemos aviones y andamos para arriba y para abajo, y ahora estamos yendo al espacio exterior. Pero
pero tuvieron que darse las condiciones necesarias para que se manifestara ese anhelo o ese deseo de trascender la limitación, de estar aterrizados, ¿no? Queríamos movernos de otra manera. Así que sí sucede lo que deseamos, pero se requiere como un orden para que las cosas lleguen a manifestarse. Y un esfuerzo personal, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces sí se pueden manifestar las cosas que deseamos. Me la pusiste muy interesante, pero tal vez no de manera concreta para mí. Es decir, yo quiero que me salgan alas, como le pudo haber sucedido a Da Vinci, ¿no? Pero no fueron las condiciones tal como él se las imaginó. Si volamos, ya podemos trasladarnos como aves, pero no nos salieron alas. Es decir, en este deseo de alguien, ¿se puede ser trascendental para la colectividad? Es decir, este deseo particular fue transmitido para demás personas y todos desearon lo mismo, o ya había alguien deseado esto, pero en ese concreto se transformó, existieron las condiciones y sucedió. Te voy a hacer un poquito más exacto a lo que se me está viniendo a la mente: la inmortalidad. O sea, ya irse un poquito más lejos o vivir más de 100 años. Ok. Bueno, para la cábala la inmortalidad ya existe, somos inmortales. O sea, tan sencillo como eso. En ocasiones buscamos quimeras, buscamos sueños sin darnos cuenta que ya lo tenemos. Buscamos ser seres muy espirituales cuando ya lo somos. Lo único que estamos tratando de hacer es ser consciente y expresar esa divinidad. Lo mismo sucede con la inmortalidad. Esta idea de ser un alma inmortal no únicamente la piensan los cabalistas, lo vamos a encontrar prácticamente en todas las tradiciones del mundo, porque existe una experiencia directa de la inmortalidad en la parte espiritual. Tú dices, bueno, es que el cuerpo, queremos prolongar la vida del cuerpo, y lo estamos logrando. Estamos hablando que hace 100 años, bueno, pues a lo mejor el promedio de vida era 45, 50 años, y ahora estamos viviendo 80 y tantos años. Sí estamos generando, a partir de condiciones óptimas de vida, y a lo mejor de salud, bueno, pues una extensión de la vida corporal, o sea, de lo que sería el cuerpo. Sin embargo, bueno, ¿para qué quieres seguir portando pues el mismo traje todo el tiempo? O sea, llega un momento que el alma dice, bueno, pues este traje da de sí simplemente porque pertenece a lo temporal y a lo material, y se desgasta y se acaba, pero me vuelvo a poner otro. Y esa es una de las cosas interesantes. O sea, hay muchas tradiciones que piensan de la reencarnación como una forma de coexistir en el universo de una manera perpetua. O sea, en otras palabras, ser inmortales y seguir generando experiencia de vida. Oye, me surgen no una, 1000 dudas. Me estás hablando de la parte física, después la parte psicológica, después el alma. Creo que eso es la cábala, ¿verdad? No, bueno, la cábala es una herramienta para estudiar esas partes del ser y perfeccionarlo, para poder expresar la divinidad. Y bueno, a lo mejor ese es el anhelo más grande que tenemos. Cuando hablamos de muchos deseos y cómo es que nosotros empezamos a desear cosas materiales, realmente existe un deseo último. Y ese deseo último es la trascendencia. Es el deseo de tener una conexión con ese ser inmortal del que hablamos, una conexión de un ser sabio y poderoso que nos lleve a la manifestación de condiciones de vida plena, de una existencia con toda la riqueza y la prosperidad que deseamos. La realidad es de que esto implica trabajo. No debemos de engañarnos y pensar que hemos venido a este mundo a que se nos dé todo. Ese es un pensamiento infantil, en el que el padre le da todo a sus hijos, y si sigue dándole todo, pues no van a crecer. Nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo, es un proceso de madurez. Así que bueno, el trabajo del deseo es importantísimo, y tenemos que hacer una reflexión de lo que deseamos para encontrar detrás de los deseos cotidianos el deseo último, el deseo de realización espiritual. Y para eso sí tenemos que ir paso a paso, y a lo mejor desechando deseos pues más superfluos, o deseos que son los escalones para llevarnos a una meta mayor, ¿no? En el siguiente programa exploraremos un poquito más esta idea de cómo es que potencializamos nuestra energía de este ser sabio y poderoso para manifestar condiciones de vida. En otras palabras, cómo utilizamos
mecanismos psicológicos, sobre todo subconscientes, para manifestar la realidad. Concretamente, ¿cómo debo de guardar silencio? ¿Cómo debo de formular mi deseo para atraer la manifestación? Yo tengo muchas preguntas para el siguiente programa, ¿eh? Claro. Ahorita que me dices formular el deseo, guardar silencio, me surgen no una, muchas preguntas. Bueno, será la próxima semana. Así es, nos vemos la próxima semana. Y muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.